Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos de nuevo al aire, enlazados en este momento con el doctor en Sociología Jorge Ramírez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Y justo lo buscamos, además es un experto en estos asuntos, para que nos dé su análisis y lectura de lo que implica el Rancho Izaguirre, pero vamos a empezar a pedirle que si nos hace un resumen del documento del análisis y posicionamiento que este comité universitario publica el día de hoy sobre estos hechos del Rancho Izaguirre. Jorge Ramírez, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, un gusto. Gracias. Hacer del caso Teuchitlán un parteaguas, así titulan este comunicado, y me parece muy importante. ¿Nos das alguna síntesis de lo que están exponiendo en este documento, Jorge? Sí, con mucho gusto. Mira, el comité prefirió esperarse un poco de tiempo a posicionarse sobre este asunto para evitar una visión prematura, digamos, poco informada, y creemos que ahora tuvimos ya elementos suficientes como para hacer una invitación a través de este comunicado a que se eleve las miras sobre el tema. Estamos sobre detalles que no tienen mucho sentido seguir discutiendo, y el comité quiso un poco puntualizar su perspectiva sobre ese tema. Por ejemplo, consideramos muy importante que esta discusión sobre si se trata de un centro de reclutamiento o un centro de exterminio, pues no tiene sentido, porque las evidencias y testimonios de varias fuentes pues indican que hubo un proceso de victimización muy amplio, que hay que investigar, estudiar a fondo, y que entonces que si fue una cosa o la otra realmente distrae del problema. Exacto. Y evita ver lo que realmente ocurrió en ese lugar, ¿no? Totalmente. Y como eso, por ejemplo, el tema de si hay pocas o muchas víctimas, creo que también hay una tentativa de la Fiscalía General a decir que hubo realmente pocas personas fallecidas en el lugar, y creemos también que ese es un asunto pues que distrae, y que el tema es considerar una investigación exhaustiva, profesional y a fondo para conocer realmente lo que ocurrió allí. Entonces, lo más importante, y si entiendo bien, Jorge, más allá de digamos, evitar estas discrepancias o discusiones que no van a lo central es que demuestran un patrón, una estructura criminal y de violencia, justamente eso, que ya es estructural, que tenemos varias décadas, y eso es lo que revela el Rancho. Sí, efectivamente, el comunicado busca pues enfatizar que es uno de tantos lugares en los que se han dado estos procesos de violencia, y que no lo veamos de manera aislada, ¿no? Que está conectada con una violencia estructural asociada a la desaparición de personas, que ha ido mutando y se ha ido ampliando en los últimos tiempos. Nos parece significativo que se observe que las organizaciones criminales están tendiendo cada vez más a la desaparición de personas como un acto inaugural de una serie de delitos que luego se cometen. O sea, las personas son desaparecidas y luego esa desaparición asume la forma de un secuestro, porque piden una cantidad de rescate, luego evoluciona a otras formas de tortura, evoluciona luego posiblemente a trata, como reclutamiento forzado, o eventualmente el asesinato. Entonces se ha generalizado las desapariciones, y creo que el gobierno y en general la sociedad no estamos visualizando bien lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente. También en una parte del comunicado hablan justamente de esta corrupción, no solo policíaca, sino judicial, que permite que estos delitos y estos perpetradores pues continúen llevando a cabo estas actividades, pero lo que demuestra esta complicidad, porque como siempre hemos coincidido, el crimen organizado no puede funcionar sin la complacencia del poder político. Totalmente. Yo creo que ese es el problema también grave en Jalisco, es que hay una fusión de los cuerpos policíacos con las organizaciones criminales. Eso pues multiplica su capacidad de daño y también multiplica la impunidad con la que operan, ¿no? Porque son las propias policías, la propia autoridad coludida con esos grupos. Entonces se ha ido pues generalizando, ¿no?, el problema por esa razón. Y Teuchitlán en este sentido pues solamente es
es un sitio donde se puede observar, ahora por la intervención del colectivo Guerreros Buscadores, pues se pudo identificar cómo los indicios de cómo operan y qué tanta criminalidad y delitos se cometen en lugares así. Así es. ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Quería preguntarte, ahí en el comunicado, digamos, hacen este reclamo que, pues, evitar esta cuestión de colocarle una etiqueta a lo que ocurrió y cuando ahí señalan, ahí lo que ocurrió es múltiples formas de violencia. Más allá del número de víctimas, Jorge, recuérdanos cuáles son las formas de violencia que se ejercieron en ese rancho del terror. Pues mira, están acreditada la tortura, es una de las prácticas que estuvo presente, la trata, que aquí asume la forma de reclutamiento forzado. Estamos hablando también de asesinatos, porque obviamente ya hay restos óseos identificados y esperemos que asegurados ahora sí. Entonces estamos hablando de múltiples delitos, se habla de probables violaciones o abusos sexuales, se habla también de secuestros, porque también se ha fusionado el secuestro con la desaparición. Entonces no tiene sentido estar en ese dilema que se ha discutido, si exterminio o reclutamiento o entrenamiento. Pues es que es todo, se trata de un lugar que está fuera de la ley, con las personas a disposición de criminales que hicieron lo que quisieron con ellos. Jorge, algunos representantes de colectivos como Cecilia Flores hace una semana en este espacio nos decía que, según denuncias anónimas, ese punto de este rancho Izaguirre estaría conectado con otros lugares de fosas clandestinas en otras partes de la región de Jalisco, como una especie de red. ¿Esta investigación en torno al rancho debería abarcar otros puntos también y no limitarse a lo que ocurrió ahí? Sí, eso también nos parece importante señalarlo, porque pareciera que la Fiscalía se va a limitar solamente al perímetro bardeado, y eso es absurdo, porque hay evidencia de que los predios, las zonas aledañas al mismo rancho, fueron usadas para inhumaciones o cremaciones al aire libre de restos humanos. Y en ese tenor nos parece importante que esa búsqueda se amplíe por lo menos a la región Valles, que sabemos que está con indicadores de homicidios y de desapariciones muy altos, y es necesario hacer una ampliación de la investigación a esos puntos. Bien. Jorge, una última pregunta. Dice en una parte del comunicado, es imprescindible también garantizar el derecho de las víctimas indirectas a participar en el proceso, en la investigación que se está realizando ahí. ¿Hasta ahora crees que se ha garantizado la participación de las víctimas, sobre todo considerando lo que está ocurriendo el día de hoy, con lo que los colectivos llaman un tour a el lugar? ¿Esperaban participar o tener más posibilidad de indagar en los indicios, pero parece que ha sido la limitación? Hasta ahora, ¿cómo has visto la participación de los colectivos? Yo creo que fue muy amplia, incluso tan amplia que pudieron ellos de manera autónoma hacer una exploración, investigación que dio como resultado pues lo que ya sabemos, ¿no? Lo que yo tengo muchas dudas es que si la Fiscalía General va a mantener esa apertura. Todas las señales indican en que ya no va a existir, salvo la ventanilla para aportar más evidencia, y no tanto un proceso pues colaborativo y abierto, transparente, donde estaban participando los colectivos y las familias. Ojalá y haya un cambio de momento, eso se aprecia. Así es. Jorge, finalmente el comunicado pues llama a que ojalá se pueda hacer de Teuchitlán un parteaguas, y así cierra el comunicado. ¿Crees posible, digamos, que sea verdaderamente un parteaguas y que por fin haya la fuerza política desde la sociedad para obligar al Estado a hacer cumplir sus funciones? Pues mira, yo creo que hay oportunidades de hacerlo. De hecho, el mismo descubrimiento de este lugar muestra que es posible, que se debió a ese trabajo e insistencia de este colectivo. Y ahí está la muestra, está el ejemplo, que si presionamos, que si insistimos, si nos coordinamos mucha más gente, es posible quizá lograr que sea un parteaguas de nuestra historia violenta. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Jorge Ramírez, como siempre, por tu disposición a compartir con nosotros estas reflexiones y este análisis.
Gracias, Rubén. Gracias, Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Jorge Ramírez, del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Vamos a ir a una pausa y al regreso tendremos la siguiente entrevista.